Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo, qué bueno que están viendo este video. De verdad me alegra mucho y también pues es la última clase hermanos y qué bueno que ustedes han perseverado, que han estado firmes en este curso básico C. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con este tema, las trampas del ocultismo hermanos. Es el último tema, suena así como muy... pues muy fuerte y sí, en efecto es un tema muy fuerte. Eh, He estado orando mucho a Dios porque obviamente cuando se da este tipo de temas, pues uno tiene que hablar de cosas que tal vez no conocemos y obviamente eh, al no conocerlas somos muy susceptibles, ¿no?, a caer en ellas. Pero Dios lo que quiere es que tú las conozcas y que sepas que eso existe y que son obras del enemigo. Pero vamos a conocerlo un poquito más a fondo el tema. No voy a alcanzar a dar todo el tema en esta hora, hermanos. Está muy grande el tema. Pero voy a tratar de cubrir lo más importante. Ajá. Lo más importante es de que te quedes con la palabra de Dios y que el Señor te hable acerca de estas cosas. Obviamente el Señor es un Dios de íntegro y todo lo que nos habla es para nuestro bien. Todo lo que nos habla y nos dice es para que nosotros conozcamos el bien y el mal y obviamente nosotros debamos elegir siempre el camino recto, el camino de Dios. ¿Ok? Pero vamos a orar, vamos a empezar esta última clase dando primero gracias a Dios y pidiéndole que Él nos muestre a la luz de la Biblia, a la luz de su palabra, este tema. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos. Señor, te queremos primero dar gracias porque este curso básico C llega a su fin con esta clase, Señor, y te quiero agradecer por la perseverancia de cada uno de mis hermanos, Señor, por la perseverancia de cada uno de sus maestros. Yo te quiero primero dar gloria y honra, Señor, porque sin ti nada de esto fuera posible, Señor. Sí, estamos viviendo un tiempo difícil, pero aún así, Señor, existen estos medios tecnológicos, existen estas redes por las cuales nosotros podemos estar conectados, escuchando de tu palabra, escuchando lo que tú nos quieres decir en cada tema, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos esté atento a tu palabra y que esta palabra pueda entrar hasta lo más profundo de su corazón, porque sabemos que son cosas que hacen falta, Dios. Y también, Señor, te quiero pedir por mí para que tú hables a través de mí lo que ya primeramente me has enseñado, Dios. No es fácil y yo te pido, Señor, que me respaldes en este video, que mis hermanos realmente puedan llegar a sentir y tener, Señor, lo que tú primeramente me enseñaste a mí. Gracias por la vida de ellos, por su corazón, Señor. Yo te pido para que tú les toques hasta lo más profundo y puedan ellos sentir tu presencia en este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar. Tengo un montón de referencias aquí, entonces traté de organizarme lo mejor posible para explicarles, pero vamos a ver, pues a la luz de la Biblia, ¿no? ¿Qué es esto? Las trampas del ocultismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Por qué lo ponen en los cursos básicos? Bueno, el objetivo, hermanos, pues es estar alerta ante los engaños del enemigo. Ajá. Y los engaños del enemigo, como su nombre lo dice, pues son mentiras. Ajá. Son cosas que están ocultas, que obviamente él las disfraza de cosas buenas. Ajá. Pero nosotros debemos conocerlas, debemos conocer esas mañas que tiene el enemigo para no caer en ellas, hermano. Ese es el objetivo principal de esto. Pero ¿qué es el ocultismo en sí? No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero el ocultismo básicamente, obviamente, tiene que ver con cosas ocultas, con cosas secretas y misteriosas. Si quieres apuntar, el término ocultismo viene de la palabra latina occultus, con doble C, occultus. Ajá. Y obviamente pues se refiere a las prácticas y creencias que supuestamente revelan cosas secretas y ocultas. Es decir,
como tal el ocultismo es una práctica. Es una práctica en las cuales las personas creen que algunas cosas son reveladas. Que algunas cosas son reveladas. Y nosotros debemos tener presente que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo. Es decir, tenemos a alguien quien nos está atacando, hermanos. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tomar este tema que es las trampas del ocultismo como una arma que nos está dando el Señor en este momento para defendernos de esos ataques. Y debemos conocer que tenemos un enemigo cuya personalidad es completamente y totalmente malvada, hermanos. No hay cosa buena en él, ¿estamos de acuerdo? ¿Y su propósito cuál es? Según la Biblia, su propósito es engañar, su propósito es destruir, su propósito es ofrecer supuestas bendiciones, las cuales no son realidad, las cuales son mentiras, hermano. Son mentiras. Se escuchan muy bien. Se escucha muy bien el tener mucho dinero, se escucha muy bien el tener muchas cosas materiales, pero lo único a lo que eso nos va a llevar, y la realidad es que eso nos va a llevar a la ruina, si lo hacemos y lo practicamos. Su nombre, hermanos, es Satanás. Y obviamente no tiene nada que ver con nuestro Padre Santo, con el Señor Jesucristo. Nada tiene que ver, son cosas completamente diferentes. Así como todo lo que está en el Dios, en Dios Padre, en nuestro Dios, es puro y santo, todo lo que está en Satanás es corrompido y es contaminado. Todo lo que está en Satanás es corrompido y es contaminado. Ahora, este ser, Satanás, pues odia a todos los seres humanos y espirituales. Los odia. Y tiene un solo objetivo, y es el causar tanto dolor como sea posible, hermanos. Este odio, obviamente, pues él lo enmascara con engaños, ¿estamos de acuerdo? Con engaños, con mentiras, y obviamente a través de esas trampas, a través de esas cosas que él enmascara, pues lo que quiere es de que tú no te resistas, de que nosotros como cristianos no nos resistamos a las tentaciones y empecemos a realizar estas prácticas de ocultismo. Ahora, estas prácticas de ocultismo que vamos a ver más adelante, las vamos a tocar, lo único que hacen es el conducirnos a un alejamiento con Dios. Es lo único que va a pasar si nosotros empezamos a practicar esto, ¿no? Lamentablemente muchos no se dan cuenta de que Satanás está íntimamente relacionado con el ocultismo, hermanos. Bueno, íntimamente, y también ya es algo que prácticamente puede ser ocultismo, pero también ya es algo completamente que nosotros podemos mirar, ¿no? En muchos aspectos. Ahora, las escrituras, hermanos, presentan una descripción clara de Satanás, ¿no? Para que conozcamos a este enemigo, pues nosotros debemos estar, o para que nosotros enfrentemos estos ataques, que al final es eso, pues nosotros debemos conocer a nuestro enemigo y obviamente estar preparados, ¿ok? Pero muchas personas dicen, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si exista? ¿Quién sabe si sea real? ¿Quién sabe? La verdad es que existe. ¿Por qué existe? ¿Por qué sabemos? Porque lo dice la Biblia. Su existencia es un hecho. Primera carta de Pedro, si me ayuda con su Biblia, capítulo 5, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Me voy a ir, ahora sí, siempre les digo que me voy a ir rápido con los versículos, pero ahora sí realmente me voy a ir muy rápido. Entonces, si quiere cada vez que diga yo una cita, pare su video, la busca y después lo vuelve a echar a andar para que trate yo de meter todas las citas que el Señor nos dio. Nos está dando. Bien. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjense cómo lo dice, ¿eh? Porque vuestro adversario, el diablo. Ajá. La escritura enseña que Satanás es muy real, hermanos. Zacarías 3 del 1 al 2. Zacarías 3 del 1 al 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjense, cómo el Señor lo señala directamente. Primera carta de Juan 3:8. Primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, hay un equipo bueno y hay un equipo malo. ¿Estamos de acuerdo? Eso existe, claro que sí, hermanos. Y ahora vamos a empezar a visualizar cuáles son las prohibiciones, porque en realidad es eso, para el pueblo de Dios. Ajá. Si eres pueblo de Dios, levanta tu mano allí, no te veo obviamente, ni te voy a ver, pero y di, yo soy pueblo de Dios. Y mira, yo soy el primero, yo soy pueblo de Dios. Ajá. Entonces, si tú dijiste, yo soy pueblo de Dios, pues entonces hay prohibiciones en la Biblia hacia lo oculto. Hay prohibiciones en la Biblia hacia lo oculto. Y si quieres, apúntalo ahí como un subtema, prohibiciones en la Biblia hacia lo oculto. La Biblia claramente dice, hermanos, que hay cosas que no son reveladas al entendimiento humano. ¿Estamos de acuerdo? Y tal vez eso ya lo has escuchado anteriormente. Hay cosas que no son reveladas a las personas, a los humanos. Hay cosas que son única y exclusivamente para uso divino, en este caso de Dios, ¿ok? Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Fíjense, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. ¿Cuáles? Las cosas secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, las cosas que no nos son reveladas, hermanos, las cosas que no nos son reveladas a nosotros directamente de Dios, mire, para ser directo y claro, las palabras o las cosas que no nos son reveladas no deben investigarse. Las cosas que no nos son reveladas no deben investigarse. Y bueno, como humanos, pues obviamente tenemos curiosidad, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, estas cosas se deben dejar en paz. Estas cosas se deben dejar en paz porque su entendimiento, lo dice esta palabra de Deuteronomio, pertenece solamente a Dios, a nuestro Señor. El entendimiento de esas cosas solamente Dios lo maneja. Esos temas solamente Dios los reserva para Él. Ajá. Entonces, las personas que tratan de entender, las que investigan todo lo que no se puede conocer, porque hay cosas que ya vimos en Deuteronomio que no se pueden conocer en nuestra vida terrenal, se intentan poner al nivel de Dios. ¿Ok? Un ejemplo. Si yo quiero empezar a conocer cosas que no me han sido reveladas y que a nadie le ha sido revelado y que no está en la Biblia, entonces estoy pecando. ¿Por qué? Porque esas cosas que están probablemente limitadas a única y exclusivamente al uso de Dios, al uso divino, y yo quiero usarlas, entonces estoy pecando. Ajá.
Y vamos a ver más cosas. Fíjese, ¿eh? Primer libro de Samuel 15:23. Se está poniendo muy interesante porque tal vez no muchos sabíamos que había cosas reservadas única y exclusivamente para el uso, que Dios es el único que puede intervenir en esos temas, ¿ok? Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjese, ¿eh? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, desde la perspectiva bíblica, hermanos, no hay lugar en lo absoluto para las cosas ocultas y para participar del ocultismo. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista bíblico, y si nos ponemos nosotros no exhaustivos, sino simple y sencillamente nos ponemos desde un punto de vista bíblico, pues nosotros podemos ver que no hay lugar, con esto que acabamos de leer, no hay un lugar en el cual nosotros podamos participar de esas prácticas ocultas, de esas prácticas de ocultismo. La Biblia, hermanos, condena categóricamente todas las prácticas de lo oculto. Y bueno, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia donde la Biblia condena esto. Ajá. Así es que prepare su corazón y fíjese, porque tal vez alguien de ustedes pudiera estar, o alguien, o conoces a alguien que pudiera estar practicando esto, o haciendo algunas cosas con respecto al ocultismo. El Señor te va a dar las herramientas en este momento de donde dice acerca de esto, de las prácticas del oculto, donde lo condena. Y vamos a empezar. Son algunos, más bien son muchos. Algunos los voy a leer los primeros y los demás nada más se los voy a dar para que ahí estén atentos a escribir cuáles son, ¿ok? Para que no me lleve tanto tiempo el leerlos. Solamente los principales voy a leerlos, ¿sale? Deuteronomio 18, del 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Fíjese. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces, fíjese cómo el Señor les está diciendo, les está pasando eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen esto. Y empieza a decirlo, ¿ok? Otra, Isaías 8, del 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, es porque no piensan, es porque no tienen tal vez la sabiduría o no tienen la palabra de Dios, ¿ok? Y fíjense cómo aquí le dice Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Entonces, fíjense cómo el Señor pone mucho énfasis en esto, ¿no? En lo que tal vez vemos más
más a menudo, que es, por ejemplo, la consulta a los muertos y todo ese tipo de cosas, el Señor lo reprueba de una manera contundente. Isaías 47, 12 al 13. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí estaba dando Isaías Dios le estaba dando a Isaías esta profecía en la cual le decía a esta persona, pues ahora sí, a ver, que vengan estas personas a decirte lo que va a pasarte. Ajá, que ahora sí vengan los que contemplan los cielos, es decir, los que se guían conforme a las estrellas y a sus posiciones y etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice, a ver, ahora sí, que te vengan a decir qué es lo que te va a pasar. Fíjate cómo el Señor lo reprueba. Es algo que el Señor realmente abomina. ¿Ok? Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo más palabras donde el Señor abomina este tipo de prácticas. Se las voy a decir. Jeremías 14:14, 14, Ezequiel 13:9, Levítico 19:26, Miqueas 5:12, Apocalipsis 21:8, Éxodo 22:18 y segundo libro de los Reyes 21:6. Bien, la Biblia, hermanos, condena también los intentos del hombre para practicar el ocultismo, a fin de adivinar, por ejemplo, eventos futuros. Voy a hablar de lo más relevante, ¿no? De lo que está presente, porque muchas personas realmente creen que es bueno el saber el futuro, ¿ok? Fuera del orden de Dios, porque después nosotros podemos hablar de profecías, después nosotros podemos hablar de otro tipo de cosas que están dentro de la palabra, pero que nada tienen que ver con la parte del ocultismo. Eso después en otros temas se va a tocar, pero ahorita quiero que nos centremos en esta parte de lo oculto, del ocultismo. Bien, la práctica del ocultismo, hermanos, es un invento del hombre para convertirse en el Dios de su vida. En el Dios con D minúscula, obviamente. ¿Ok? Confiar en Él mismo para la protección y revelación. El ocultismo busca reemplazar a Dios, hermanos. Busca reemplazar a Dios en nuestras vidas. Fíjese, Dios a través de las Escrituras nos advierte. Nos advierte que evitemos el ocultismo porque sus prácticas pues están diseñadas para usar las fuerzas que son opuestas a Dios. Para usar esas fuerzas que son opuestas a Dios. Obviamente, el poder de Dios es infinito. Pero esas fuerzas sí se pueden aprovechar de las personas que están desprotegidas. Obviamente Dios no es algo que le preocupe. Lo que sí le preocupa es la parte de las personas, de los seres humanos que estamos desprotegidos, o que están desprotegidas. La posición divina de Dios ante esto, la posición de Dios ante las personas que están desprotegidas, o que están desprotegidas ante las prácticas ocultistas, las podemos ver también en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver solamente uno, también hay varios, aquí no se los voy a dictar, nada más vamos a leer uno, pero también hay muchos. Hechos 13 del 6 al 12. Vamos a ver cuál es la posición de Dios ante esto, ¿sale? O cuál es, o cómo Dios manifiesta su oposición, ¿no? Cómo Dios manifiesta ¿cómo decirlo? Pues su
su contrariedad contra estas prácticas. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos de los rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que se había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Veamos por lo menos, hermanos, que Dios se opone directamente a este tipo de prácticas. Que Dios directamente está atendiéndonos en ese aspecto, que no es algo bueno. Y nosotros debemos hacer caso a eso. Fíjense cómo lo llama aquí Pablo a esta persona. Dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Debemos ser muy cuidadosos y muy cautelosos, hermanos, en las cosas que hacemos. Si esas cosas están haciendo caer a otras personas, el Señor todavía enfurece más contra este tipo de personas. Porque digo, uno lo hace, o tal vez algunas personas lo harán para sí mismos, ¿no? Pero ya el afectar a más personas o el afectar directamente al pueblo de Dios, el Señor pone realmente palabras fuertes, en este caso por medio de Pablo, ¿no? Que le dice, hijo del diablo. Bien, veamos por lo menos ahora 5 puntos del por qué Dios nos manda evitar estas prácticas. Y si quiere, o si quieres ahí anotar estos 5 puntos que Dios nos manda para evitar estas prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué las debemos evitar? Número 1, porque cooperan en la obra de Satanás. Porque cooperan en la obra de Satanás. Si no está en la Biblia, hermanos, y si es algo que está destinado para revelar cosas ocultas, cooperan en la obra de Satanás. Siguiente, obviamente no dicen la verdad. No dicen la verdad. Puede sonar como verdad, puede ser obviamente algo disfrazado, pero no es la verdad. ¿Ok? La que sigue, influencian a la gente para que sigan en su mal camino en la vida. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando hagas estos rituales. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes portarte como sea siempre y cuando hagas esto y esto. Es decir, influencian en la gente. Otra, evitan que se busque la verdad de Dios y que se aprenda. Es decir, muchas personas dicen, pero yo ¿por qué yo voy a aprender de Dios si realmente con esto que estoy haciendo me está yendo bien? Entonces muchas personas lo que hacen es ser influenciadas. Siguiente, desvían a los que quieren seguir a Dios. Y este es el punto medular. Este es el punto medular por el cual el Señor nos está dando esta enseñanza en este video. Efesios 5 del 11 al 12. Efesios 5 del 11 al 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjate, ¿eh? Y lo voy a volver a leer y vamos a ponerlo bien en forma. Y no participéis en las obras infructuosas. Primero, es algo infructuoso, hermano. Es algo que no lleva a nada. ¿Ok? Es algo que no tiene un rumbo. Son obras infructuosas. Dice aquí Dios, sino más bien repréndelas. Es decir, deséchalas de tu vida. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque son cosas abominables, hermanos. Da vergüenza, da terror, asco, no sé. Son cosas que realmente están fuera del orden de Dios y que Dios no le gustan. Realmente el Señor las abomina, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué pasa esto del ocultismo? ¿Por qué la gente cae en ese pecado? Bueno, primero pues porque la palabra lo dice, ¿no? La palabra dice que el ocultismo como tal es una señal de los últimos tiempos y nos han estado diciendo muchas veces en la iglesia que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en un periodo en el cual el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando y una señal, en este caso, pues sería el ocultismo. ¿Por qué? Porque es una señal de los últimos tiempos. Y vamos a verlo en algunas tendencias modernas, vamos a ver cómo esto se hace. Y lo más visible que nosotros podemos hacer es en algo que se llama la nueva era. La nueva era es un movimiento pseudoespiritual, obviamente, de corte esotérico y ocultista. No voy a entrar así en lo que es eso, hermanos, porque no conviene a que nosotros lo aprendamos, pero sí tenemos que saber que es algo pagano, que es algo del diablo. Son engaños, son cosas que obviamente incluyen teorías erróneas, herejías, que son identificadas por la Biblia como cosas malas. Son condenadas por la Biblia. ¿Por qué? Porque contradicen la verdad de Dios. Porque buscan llevar al hombre a creer que puede llegar a ser Dios. Eso es el principal objetivo de lo que es la nueva era. Y tal vez lo has escuchado. El interés de este movimiento pseudoespiritual tiene que ver con los horóscopos. Por eso te digo que está muy presente en la actualidad, porque mucha gente dice, ay, voy a ver mi horóscopo, o voy a leer mi horóscopo, voy a ver lo de las cartas y todo ese tipo de cosas, ¿no? También está ligado con la brujería, con el espiritismo, que son cosas que vemos en la televisión, que vemos en redes sociales, son cosas que están palpables, hermanos, en el ambiente. Y hay gente a la que se le hace bonito, hay gente a la que se le hace cotidiano y hay gente a la que se le hace normal. ¿Y qué crees? Si se te hace normal, entonces tenemos que pedirle perdón a Dios, porque eso no es normal. Estamos cayendo en una trampa del diablo, en una trampa de ocultismo. La Biblia dice, primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la actualidad se les ha cambiado el nombre a las prácticas ocultistas, hermanos, y se ha disfrazado de muchas prácticas, ¿no? Muchos dirán, por ejemplo, yo digo, pues yo nunca practicaría la brujería, la hechicería o la astrología, porque sabemos que esas prácticas constituyen un rechazo de Dios, ¿estamos de acuerdo?
Si nosotros lo hacemos, Dios nos va a rechazar, por supuesto. Sin embargo, hay personas, hermanos, que aceptan estas prácticas malvadas cuando se presentan con un nombre o una descripción diferente. Es decir, si vamos con una persona, cualquier persona, y le decimos, oye, no sé, practicarías la brujería, la hechicería o la astrología, pues lo más probable es de que te digan, no, yo no, a eso no le entro, ¿no? Pero si se les cambia el nombre, hermanos, si no le llamamos hechicería, si no le llamamos brujería, si no le llamamos astrología, eso es lo que es la nueva era. Esta renovación del ocultismo ha sido efectiva para atraer a muchas personas, a muchísimas personas alrededor del mundo. Ajá. Y a muchos que también están con Dios, hermanos. Ajá. El nombre rediseñado del ocultismo es nueva era. Eso. Ahora, hay creencias básicas de esta religión, de esta secta, de este tipo de movimientos, que hay gente que está metida en eso y ni siquiera sabe qué es eso. Ajá. Hay gente que está metida en eso y ni siquiera sabe que ese tipo de prácticas son prácticas de ocultismo. ¿Cómo cuáles? El poder de la mente. ¿Si has escuchado de ese tipo de cosas? Hasta hay comerciales que están ligados plenamente con esta parte, ¿no? Para entrar en la conciencia de las personas y decir que solamente con pensarlo puedes hacer cosas. Ajá. Poder mental, metafísica. Curaciones por contacto, por ejemplo, es otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con la imposición de las manos descrita en la Biblia, con uno de los dones de sanidad. Ajá, eso no tiene nada que ver, no lo vamos a ver, pero hay esa parte de curaciones por contacto que estos seguidores de la nueva era pues han disfrazado, ¿no? Son cosas y rituales ahí que no vamos a explicar. Otras prácticas, la astrología, el zodiaco, la adivinación, obviamente la brujería, la hechicería, el fetichismo, la santería que deriva de ritos africanos, ¿ok? Espiritismos, obviamente ocultismos, canalización y muchas cosas, hermanos, muchas cosas tremendas que está pasando. Hay gente que dicen que hasta tienen comunicación con los ángeles, obviamente el satanismo, ¿no? Que son cultos y son consagraciones al enemigo. Ajá. Otra cosa, el guruismo, espiritualismo oriental, meditación trascendental, iluminismo, falso misticismo, la autoadivinación, es decir, ya es algo tremendo, ¿no? O sea, cómo tú puedes autoadivinar cosas de ti, ¿no? O sea, y bueno, y después vamos a lo más sutil que ha trascendido incluso en las facultades universitarias, hermanos, técnicas psicológicas, ajá, las cuales, pues no sé si has escuchado, pero estas promueven un desarrollo ilimitado de las potencialidades del ser humano. Ajá. Obviamente son teorías psicologistas, algunas ya desechadas por el mismo, por mismas personas, obviamente, que dicen, no, pues sí, o sea, la psicología tiene ciertos topes y entonces esas teorías psicologistas baratas caen, hermanos, porque así lo hay. Hay gente que cree que puede ir más allá y hacer todavía muchísimas cosas. Y obviamente esto está invadiendo la vida espiritual de los cristianos. Aquí me quiero detener un poco, porque pasa seguido, hermanos, en personas que tal vez no están bien afianzados en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Pues básicamente pasa esto, ¿no? Te dejas guiar por tantas cosas, incluso psicológicas,
cuestiones de autoestima, cursos, técnicas de autoestima y todo esto, crecimiento personal, desarrollo de la mente y todo ese tipo de cosas, son vías para tratar de rebajar la vida espiritual al terreno psicológico. Entonces debemos ser bien cuidadosos, hermanos. Debemos ser bien cuidadosos. Porque hay personas que no sé, dan cursos de autoestima, cursos de desarrollo cognitivo, de desarrollo mental, pero todas esas técnicas, o la mayoría de esas técnicas psicologistas, hermanos, están diseñadas con un trasfondo ocultista. Están diseñadas con un trasfondo en el cual, repetimos, si es algo oculto, es algo que está reservado para Dios. Que solo Dios puede usarlo. Entonces, debemos ser bien cuidadosos allí. Hay muchas personas que se dejan llevar por este tipo de cuestiones, que se les hace algo. Por eso les digo que el enemigo ha sido, hasta en la ciencia, se ha inmiscuido y ha engañado a grandes mentes en la actualidad, ¿no? Que hablan de esta parte psicológica, del poder de la mente, del poder del crecimiento personal, del autoestima. Y la gente, como obviamente no tiene el conocimiento de Dios y se siente mal, entonces dicen, no, pues yo sí tengo autoestima baja. Y van a esos cursos o están en eso, hermanos, sin saber que están siendo atrapados por las trampas del ocultismo. Debemos ponernos y ser muy, muy abusados. Tú no tienes la autoestima baja. Eso no existe. O tienes a Dios o no tenemos a Dios. El Señor no dice que en algún momento puedas llegar a sentirte triste. Claro que sí, es algo normal. Pero no tienes que estar triste toda tu vida. Ni tampoco debes sentirte menos toda tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado de un rey ganador, del lado de un rey vencedor. Y di amén. Y no necesitamos ninguna teoría psicologista, no necesitamos ningún acto fuera de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque con Dios y en Dios lo tenemos absolutamente todo. Todo, hermanos. Y el Señor te está diciendo y nos está diciendo, pónganse alerta. Pónganse alerta porque hay muchas cosas que están influyendo en la parte espiritual del cristiano. Y hay un sinfín de cuestiones. Pero el fin de esto, hermanos, es no de que nos asustemos, simple y sencillamente de que seamos cuidadosos en las cosas que realizamos. ¿Cómo las realizamos? ¿Para qué las realizamos? Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjate, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y bueno, las huecas sutilezas son esas cosas, hermanos, que hacen que nos enganchemos con cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo, y es un ejemplo que está muy, muy claro, ¿no? Y tal vez no lo sabías, pero ahora te vas a enterar. No sé, tal vez por ahí. Me cuesta mucho hablar de esto porque cada vez que, o cuando alguien me escucha hablar de esto, que no conoce a Dios, siempre se me quedan viendo feo. Pero yo siempre les digo, por ejemplo, del yoga. Sí, obviamente ustedes lo conocen, ¿no? Estos movimientos, cosas por ejemplo, también que van con el
que van ligadas con la parte del cuerpo. Ajá. Pero el yoga, hermanos, tiene como finalidad alterar la conciencia para obtener niveles más elevados de la misma a través de ciertas técnicas de movimiento para manipular el sistema nervioso. Es por eso que la gente se siente fortalecida, ¿no? Por ejemplo. Pero se altera la conciencia por medio de movimientos para manipular el sistema nervioso. Digo, manipular el sistema nervioso, pues yo creo, mucha gente lo hace por ignorancia y realmente lo hace como como deporte, ¿no? Por ejemplo, o sea, no se mete en todo este tipo de cosas, pero el yoga surgió de esa manera. Ajá. Surgió de esa manera y por eso todas esas, algunas poses, algunas cosas que se hace, algunos movimientos, tienen un trasfondo espiritual, hermanos, tienen un trasfondo de tipo ocultismo. Ajá. Y ahí tú sabrás muchas posiciones, o no sé, tal vez lo has llegado a practicar o a escuchar, pero hay muchas cosas que tal vez, no voy a entrar ahorita en eso, pero que sí, es una hueca sutileza. Ajá. Te sientes bien porque el cuerpo se mueve, está activo, elástico, sí. Pero esa es la hueca sutileza. Es algo sutil. Ajá. Algo que está disfrazado. No digo que no hagamos deporte, no digo que no hagamos algún movimiento así, porque eso ayuda a las articulaciones, cosas así. Pero debemos ver que hay un trasfondo ocultista. ¿Ok? Bien, quiero ir cerrando, hermanos. Me falta mucho ver acerca de esto, de lo que es la astrología, por ejemplo, la adivinación, los encantamientos, la magia, los mediums, los agüeros, la brujería, la hechicería, la suerte. Vaya, son muchas cosas, hermanos, donde nosotros debemos ponernos a pensar. Lo que no es de Jesús, lo que no es de Dios, es contra Él. Lo que no es de Dios, lo que no es de Jesús, es contra Él. Deuteronomio 5, del 6 al 7. Y quiero ir cerrando. Deuteronomio 5, del 6 al 7. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es por eso que es muy importante este tema, hermanos. El ocultismo es el medio más efectivo del enemigo, el medio más efectivo de Satanás para hacer que la humanidad ponga su confianza en algo que no es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es algo que le está dando resultados. Dentro del mismo pueblo de Dios están sucediendo estas cosas. Tal vez por ignorancia, claro que sí. Tal vez porque no conocíamos, tal vez porque no sabíamos, claro que sí. Pero no podemos seguir siendo ingenuos ni seguir siendo engañados. Debemos poner atención en esto, hermanos. Debemos poner atención que esas prácticas no nos pertenecen, que son prácticas del enemigo, que no son prácticas de Dios. ¿Ok? Obviamente la ignorancia, el tener o el no tener conocimiento, pues va a hacer que le abramos puertas al enemigo. Ajá. Y por eso en esta última clase yo te pido que sigas adelante en tus cursos básicos, que no mengues en tus esfuerzos. Yo sé que ahorita es difícil por esta situación pandémica, pero no digas, pues no me voy a inscribir al D porque ya no me gustó cómo están dando los cursos. No digas eso, porque fíjate lo que hace la ignorancia. Fíjate lo que hace la falta de conocimiento de Dios. En qué terrenos nos estamos metiendo. Cómo el Señor abomina todo este tipo de cosas. Y obviamente está ligado con la ignorancia. Está ligado con la ignorancia. Alguien que se arma de conocimiento y que le pide a Dios conocimiento, nunca, escúchame bien,
nunca lo va a sorprender el enemigo. Nunca lo va a sorprender una práctica ocultista. Nunca lo va a sorprender algo que está en contra de la ley de Dios. Y ese es el objetivo de este tema, hermanos. Me faltó mucho porque el tiempo no es suficiente para este tipo de temas, pero a mí me gustaría que formularas algunas preguntas para esta última esta última sesión de preguntas y respuestas del próximo domingo, y que estemos pendientes, ¿no? Que estemos pendientes de seguir aprendiendo más cosas. Yo te animo a que sigas adelante en tus cursos básicos. Ya vas a entrar al curso básico D y te felicito, qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, qué mejor que esta enseñanza para que el Señor nos invite a seguir aprendiendo de su palabra, ¿no? El que nosotros realmente sepamos y aprendamos cada día de su palabra nos va a llevar a ser cristianos mucho más fortalecidos y mucho más anclados a su ley. Ajá. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la ciencia, ni nada nos va a poder separar del amor de Cristo, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios gracias porque Él nos da este tipo de temas y nos enseña lo que está mal. Tal vez nosotros podemos decir, pero pues eso yo no le veía nada de mal o no sé, pero el Señor hoy tal vez nos reveló muchas cosas que tal vez estamos haciendo mal y hay que corregirlas, ¿no? Vamos a decirle, Señor, perdónanos. Primero gracias y después perdónanos si lo hemos estado haciendo. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos. Ay, Padre, tú eres enorme, eres grande, Señor, porque no nos dejas caer o nos enseñas siempre, Padre, lo que nos conviene. Señor, estos temas son fuertes, estos temas son controversiales para algunos, pero tu palabra sin lugar a dudas nos pone en el lugar que nosotros debemos estar, Dios. Yo te agradezco porque tu bondad es grande, Señor, y no nos permites caer. Nos enseñas todo lo necesario para no caer. Gracias, Padre, porque ahora no podemos decir que no sabíamos. Ahora no podemos decir, Señor, que estábamos indefensos por la incredulidad o que estábamos indefensos por la falta de conocimiento. Señor, sabemos que el enemigo, si nosotros sabemos asimilar esta palabra, no nos va a destruir por medio del ocultismo, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos das herramientas firmes, claras y fuertes de cómo enfrentar a este enemigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones si hemos hecho este tipo de cosas, Señor. Era por ignorancia. No hay justificación, Dios. Simple y sencillamente te queremos pedir perdón. Perdón, Señor, porque faltamos a muchas cosas que están dentro de tu ley por ignorancia o simple y sencillamente porque no queríamos hacer caso de esta palabra. Pero yo te pido, Señor, que nos perdones, que nos permitas realmente seguir viviendo en tu camino, Señor. Gracias porque cada uno de mis hermanos, yo sé que ellos están también levantando su voz y están orando, Señor, delante de ti y están tratando de quitar todas estas cosas que no favorecen, Señor, el crecimiento espiritual. Gracias por tu amor y tu bendición y te agradezco por este curso básico, Señor, porque ha sido de mucha bendición. Gracias por las enseñanzas que les has dado a mis hermanos. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has dado a nosotros como maestros. Y yo te pido que cada uno de mis hermanos, Padre, estén convencidos en inscribirse al próximo curso básico. Gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por su atención. Qué bueno que están o que vieron este video. Saludos a su familia, saludos a todos, que estén muy bien. Que en este tiempo cuídense, hermanos, estén en sus casas, protejan a su familia. Gracias, hermanos, y hasta luego.